¿Cómo ven desde allá, desde Indonesia? ¿Cómo ven a México? Y al revés. Bueno, primera vez llegué aquí en México hace 17 años, son 2002 por ahí. Entonces, México 2002, Indonesia 2002 es muy diferente con la de hoy por hoy. Pero vimos más o menos, creo que es un fenómeno asiático, lo que comentó Ernesto, de que como vemos en México es su telenovela, María Mercedes, Thalía, Fernando Colunga, ese es de plano es así. Y la imagen de México es también de esa telenovela. Todos son blancos, guapos, guapas, así como la telenovela. Y, y el fútbol también y el boxeo, desde luego. Esa es la principal imagen de México. Claro, cuando llegué aquí ya es otro, otra imagen tengo. De hecho, cuando voy para agarrar la visa de México en la embajada y vi las fotos de Chiapas, Oaxaca, ¿ese es México? Ese es otra, o sea, el concepto es otra cosa. Desde luego, en ese sentido, Tele- eh, Televisa, TV Azteca ha logrado vender la imagen de México como tal. ¿A qué época? Creo que sigue igual hasta ahorita, más o menos. No tan fuerte como antes, pero más o menos es igual. Ese es primero. Y luego, el principal cuando llegué aquí era para estudiar. Y así fue. Y luego formamos el grupo de Indrasuara para promover el arte de Indonesia con la música, con el títere de sombra y luego títere de madera y luego danza también. Y así conocemos más a México de más profundidad, ¿no? Su diversidad y su interés hacia conocer su interés a conocer ese parte del mundo, o sea, Indonesia, sureste Asia. Y desde luego, Indonesia no es conocido en México. Y cuando muy mínimo de persona, cuando menciona Indonesia, luego habla de señor Sukarno, el presidente, Ana Berta Lepe, y desde luego el tsunami que, que nosotros, bueno, yo en persona acompañó el grupo Topos para ir allá a Indonesia en 2005, 2006, 2007, 2009 a los desastres allá en Indonesia. Y eso, nada más. Entonces, ¿qué conoce de Indonesia? ¿Qué conoce de Sudeste Asia? Nada. Casi nada, desde luego. Y ahí, de parte de nosotros o la embajada o el que sea, tratamos desde, de desarrollar esa imagen de Indonesia aquí en México. Desde luego no es fácil. No es, ustedes es demasiado hacia los norte, hacia Estados Unidos y se fija así tal cual, así mismo en la economía. Por ejemplo, en 2015, el presidente de ustedes, señor Peña Nieto, apenas está abriendo con el mercado halal y no sabe nada sobre tal mercado y hasta hoy por hoy está tratando de entrar el producto más fuerte de México agroalimentaria hacia esos países y todavía tiene esa dificultad de cómo entrar. A Indonesia, por ejemplo, ahí el abril pasado, platicado con el embajador de Indonesia, de México allá en Yakarta, que tener ese problema, porque México no entiende cómo entrar a Indonesia y asimismo los productos se quedan ahí en la aduana y no pueden salir. Y tal cual está bloqueado productos mexicanos hasta 2020 allá en Indonesia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ese tipo de esfuerzo de tratar de presentarnos qué es Asia, qué es México. Yo no me gusta usar Oriente Occidente porque nuestro Oriente es Fiji, Hawái, Papúa, Nueva Zelanda, Australia es Oriente de mi isla, por lo menos. Indonesia es un país de 17.000 islas, muchas islas.
Entonces, ese esfuerzo es importante, desde luego. He conocido que México ha tratado de abrir becas para los indoneses venir a México, asimismo a Indonesia. Nosotros en Indrasuara tratamos de promover esa beca de cultura de 6 meses a un año para que mexicanos puedan ir allá a Indonesia para aprender idioma, danza, música, titiritero, fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, ese esfuerzo para mí es muy bueno y además ahorita con la tecnología de todo por internet y con la social media y todo, yo creo que es un avance que ya no es, la barrera entre nosotros ya no está tan amplia. Y también no me gusta a mí usar el occidente, oriente, los mexicanos, muchos de los compañeros mexicanos que conozco siempre dicen que no somos occidentales. No, 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 mejor, son latinos, mejores latinos. Dicen, no, somos occidentales, los occidentes somos bla, bla, bla. No, 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 mejor. Ustedes tienen México y América Latina tiene característica muy peculiar, peculiar que sí se tiene que cuidar y asimismo desarrollar y está muy padre. No tiene que estar somos occidente y ya, como esos europeos. No, eso. Gracias. Una pregunta hacia la historia. En mi memoria, en los años 60, se ocurrió en Indonesia una gran persecución política y matanza de alrededor de 1 millón de comunistas o adherentes a lo que era el partido comunista más importante de esa parte del subcontinente. Y eso fue una medida evidentemente antidemocrática. ¿Qué proceso ha variado, si tú sabes, entre ese momento de la historia, que han transcurrido ya casi 60 años, al actual hoy en Indonesia? Pues Indonesia hoy por hoy tratando de vivir en su democracia liberal. Y sí es cierto, 65 hasta 72 por ahí, hubo esa persecución hacia los comunistas, los PKI, Partido Comunista de Indonesia. Hasta hoy por hoy, sobre todo en la isla de Java. Isla de Java es una isla más poblada del mundo. Esa isla, repito, Indonesia tiene 17.000 islas. Nada más en esa isla de Java viven hoy por hoy 160 millones de personas. En un espacio la mitad del estado de Chihuahua. Entonces, ese PKI, desde luego, sí hubo ese problema, hubo esa matanza. Hay varias versiones, ¿no? Desde 100.000 hasta 1 millón, como usted dijo, hasta 2 millones en varias fuentes. Pero hoy por hoy, pues tratando de moverse, los izquierda, por ejemplo, ahorita está ganando la elección. Hoy por hoy lo que tiene son ¿cómo se llama? Los simpatizantes de este partidario que está en el gobierno de hoy por hoy. Ese democrática, entre comillas, liberales que tenemos en Indonesia es a partir de 1998, cuando estuvimos en la calle, derrocar el gobierno de Suharto, pedimos reforma. Tenemos esa reforma, tuvimos esa reforma, pero parece que vamos a regresar otra vez en la época de Suharto, pero con las izquierdas. Entonces, ese es interesante. Desde luego, los centro derechas no están de acuerdo. Ahorita acaba de tener su proceso de elección. Se va a nombrar el presidente el próximo octubre o noviembre, si no estoy equivocado. Pero el ganador es el gobierno de hoy por hoy. Ganó la reelección. Y son muchos de sus votantes son simpatizantes de las izquierdas. Puedo agregar un poco de profesor. Sí, la verdad es la problema, eso de queremos diversificar, siempre es así y nunca sucede, no sucedió. Sí sucedió, pero hay poca seriedad de parte de mexicanos también de hacer eso, porque ya está muy consentido con la del norte. Si a mí al norte es así de fácil, pues ya norte, ya yo no quiero mirar a Indonesia, Malasia, Singapur o
China, que está potencia, un grande potencia, ni siquiera países del Golfo, que es súper comprador de todo, pero de todo. Ese, parece así, hasta hoy por hoy siempre va a ser así, porque no hay ese tipo de seriedad. Aunque en 2016, 17 hubo subsidio de parte del gobierno de mexicanos para que los mexicanos manden productos allá, pero como falta seriedad, falta conocimiento y buscar conocimiento. Por ejemplo, en mayo 17, en mayo de 2017, San Luis Potosí mandó un cargamento de carne halal hacia Qatar y llegando a Qatar lo rechazaron porque la certificación de rechazaron que según gobierno mexicano avala para todo el mundo, que no existe, no existe esas cosas en certificación halal, pero nada más por así de ignorancia, así lo mandamos y ya, y no llegó, lo rechazaron. Tiene que mandar, luego lo rechazaron rechazaron el contenedor, llega a la India los recertificaron y luego puede llegar a Qatar, pero después de eso. Y repito, la de Indonesia, 40 marcas mexicanas están congeladas ahí y no puede entrar porque la certificación no puede entrar. Ese tipo de desconocimiento, ignorancia es muy triste, pero está ahí y sigue ahí. ¿Por qué? Porque, repito, pues como ya está muy consentido, ya está muy fácil hacia el norte, y si ya abrió otra vez Donald Trump, ya no va a poner su muro, pues ya, mejor ahí al norte otra vez para que yo diversificar mi mercado. Bueno, lo de exportar la imagen de Indonesia, por ejemplo, desde luego es una tarea difícil para nosotros. Primero, tenemos más o menos la misma enfermedad como México. ¿Para qué México? Es muy lejos. Aunque decimos, no, México es buen mercado, 120 millones. Indonesia también, 260 millones de gente. China, un billón, India también. Entonces, para los indonesios mejor, vamos hacia el norte, a Vietnam, que también gran población, China, Corea y Medio Oriente, como somos musulmanes, es más fácil de comunicar y bla, bla, bla. Entonces, esa mentalidad también tenemos. O a Estados Unidos, aunque si no estoy equivocado, nada más 16 o 17% de exportaciones de Indonesia va a ir a Estados Unidos. Entonces, mejor a Estados Unidos. ¿Para qué miramos a América Latina? ¿Para qué miramos a México? Entonces, esa mentalidad en sentido de economía, política económica sí existe y así es. Y para la branding o vender imagen Indonesia hacia afuera, la verdad, Indonesia no es tan fuerte como México en ese sentido, de vender culinaria mexicana hacia todo el mundo, o telenovelas hacia todo el mundo, o Tailandia o Vietnam con su culinaria hacia todo el mundo, Japón, China. No, Indonesia no somos fuertes en eso. Entonces, y es nuevo, apenas el gobierno de Indonesia, después de reforma, o sea, 20 años, somos muy jóvenes en eso, miramos hacia que es muy importante vender imagen también. Entonces, es poco a poco, somos muy lejos, muy atrasado comparado con Corea, por ejemplo. Corea puede así muy rápido con su Korean K-pop y todo lo que conlleva su música, su telenovela, toda la infraestructura, ¿no? Comparado con ellos, Indonesia es muy atrasada. Pero ahí vamos. Y repito, lo que estamos tratando, lo que sí ya logramos hacia afuera desde Indonesia es a través, desde luego, su cultura, su música. Gamelan, por ejemplo. En Estados Unidos hay más de 200 grupos de orquesta de gamelan. Esa cifra es cifra de 2005. Hoy por hoy seguramente hay más. En México hay 4 conjuntos, por ejemplo, para empezar. Entonces es en ese sentido.
Y desde luego la apertura de país mismo es, en ese caso, la apertura de México también es vital. Para mí la apertura de México hacia nosotros, promoviendo nuestra cultura aquí en México, es vital para nosotros. Para mí en Indrasuara también, cuando no somos libaneses, no somos árabes, no somos chinos, Corea, que tiene cultura de migración. En Indonesia no somos la mayoría de Indonesia no somos así de personas que migramos a otro país para empezar nueva vida. No nos caracterizamos. Entonces no es tan fácil como los árabes o los libaneses, los persas, los iraníes que están aquí promoviendo su cultura en México. De Chipre, por ejemplo, yo conozco Chipre por los Naqshbandi Haqqani. Naqshbandi Haqqani es un rama sufí rama sufí sunita que tiene su imam allá en Chipre. Entonces varios mexicanos se van allá a Chipre para aprender ese rama musulmán, por ejemplo, comparado con los Chipre. Entonces en Indonesia como tal, la verdad, somos muy poco y tratamos de hacerlo como tal, promoviendo la beca de Dharma-Siswa. Por ejemplo, este año fueron recibidos 12 mexicanos para ir allá a Indonesia para aprender esos danza, música, idioma. Tienen que elegir, ¿no? Eligió danza, música o idioma. Entonces, poco a poco, en sentido de nosotros en Indonesia, por el mismo que no hay muchos indoneses aquí, somos 200, no más de 200 personas. Yo conozco la cifra porque ahí es la cifra donde los votantes, la pasada votación que tenemos. Entonces, ese es un gran obstáculo para nosotros, pero también es un gran reto y también, repito, agradecemos muchísimo a los mexicanos por su apertura y la verdad son muy buena onda con nosotros de recibirnos así. Gracias. No, hay dos puntos que me gustaría tocar. Por un lado, responder a la pregunta sobre la... Repito, en Indonesia somos muy atrasados en esa política. No tenemos ese tipo de política de Estado tan fuerte como Corea. China, desde luego, China siempre es así. Pero lo que nos sorprende mucho como Indonesia es cómo Corea puede saltar así, o Turquía mismo, con su telenovela, música, cultura. Por ejemplo, aquí en México, por lo menos hay 3 centros culturas de Turquía, de los 3 partidos políticos fuertes de allá. Luego acabo de conocer que van a hacer una escuela ahí en el sur. Desde luego, por cine, por ejemplo, hemos tratado en Indrasuara, por ejemplo, trabajemos con Cinemec, con Cineteca Nacional, hemos hecho Festival de Cine Indonés, por ejemplo, pero sí tenemos buen trabajador de cine, como Garin, por ejemplo, que estuvo en festivales Cannes en Francia, pero no está tan legendario como, no sé, Mohsen Makhmalbaf, Abbas Kiarostami. Sí, entonces, ¿cómo México conoce a Indonesia? Desde luego, generalmente son por su turismo. Los luna de mieleros mexicanos se van a Isla de Bali, o hoy por hoy lo que está muy de moda, se van a un espacio se llama Jampat, van cada 3 meses un barco. Bueno, un grupo, luego allá lo meten en un barco de 20, 30 personas para bucear. Es un sitio de buceo muy, muy bonito allá. Y es así se conoce Indonesia por su turismo. Y aquí desde nuestra parte, desde luego, sí, por ejemplo, en Indrasuara, por ejemplo, en el música o danza, o en Titiritero vamos a aplicar Mahabharata y Ramayana. Mahabharata y Ramayana es de India. O como indonés, como javanés, como yo, nosotros tenemos que saber Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es de ahí. Entonces, cuando aquí hay un nuevo movimiento de Hare Krishna, por ejemplo, ¿conoces Bhagavad Gita? No, Bhagavad Gita para nosotros conocemos desde niños y tenemos
como javanés tenemos que saber qué es Bhagavad Gita, quién es Bhima, Pandava, Krishna, Arjuna, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tipo de identidad no lo tenemos tan fuerte. Sí tenemos fuerte como indonés, como típico danza, típico música, pero no hay y por la diversidad que hay en Indonesia, existen 1074 idiomas diferentes en Indonesia. Entonces no hay, por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es comida típica? No lo puedo contestar. ¿Cuál es danza típica de Indonesia? No lo puedo contestar. Depende, ¿qué isla? ¿Qué etnia? De hecho, la programa de beca que el gobierno ofrece, por ejemplo, ok, danza, ¿vas a aprender danza? Ok, ¿qué estilo? ¿De qué etnia o de qué isla? ¿Qué universidad tienes que elegir? ¿No? Algo así, por la diversidad que hay. Entonces, sí, estamos tratando en Indonesia tratamos de fundar eso de qué es la música del Estado o cómo vamos a manejar la política de cultura hacia afuera del Estado. Entonces, porque si nada más, yo por ejemplo, porque yo soy de Java, la titiritero, mi estilo es de Java, la gamelan, la orquesta de música que nosotros tenemos es de isla de Java, de la etnia Java. Entonces, y no se puede eso ser como, ese es Indonesia, no se puede porque las de otra isla o la de otra etnia se va a protestar y etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido todavía está complicado y como tal, como ahorita es democrática, liberal, que a mí no me gusta para nada, todavía no puede lograr ese identidad como cuál es tu típico, algo así, ¿no? Antes sí, en la época de Suharto sí, vamos a presentar Indonesia con H, con la etnia de H y ya se acabó, con la de Papua y ya se acabó y así es, y así fue, pero hoy por hoy todavía no sé, en Indonesia todavía no, como país todavía no tenemos esa política tan fuerte y claro, un día vamos a lograr eso, como lo que tiene Corea o como lo que tiene milenariamente China, por ejemplo. Pero podemos saber, China tiene un gobierno que arriba dijo A, todo tiene que decir A. Y lo que en ese sentido nosotros tenemos envidia. Entonces, pues así es. Para México, según lo que sé, en Indonesia se conoce más por el lado turismo. Música de bronce. Y sí, por ejemplo, hemos hecho varios talleres. Muchos de los talleres lo hemos realizado ahí con el Museo Nacional de las Culturas, ahí atrás, cerca de Zócalo. Y desde luego, hasta hoy por hoy, hemos trabajado con niños. Por ejemplo, en julio, próximo mes, vamos a tener un taller especial con los compañeros que tiene síndrome de Down, por ejemplo, de los niños, también para tocar la música. Hemos trabajado con la orquesta de gamelan, con Instituto Nacional de Psicología, con las personas que tengan esquizofrenia también. Y hemos tratado de trabajar con Instituto Nacional de Juventud. La institución como tal no nos pela, pero los compañeros que tenemos hoy por hoy, la mayoría es de la INJUVE mismo, que hemos invitado personalmente. Entonces, sí tenemos programa para niños, tenemos nuestros talleres ahí por Metroportales, por ejemplo. Entonces, desde luego, todos están bienvenidos a nuestro taller. Puede buscar a nosotros en Google o en YouTube, Indra Suara, o poner mi nombre, Fitraísmo, ahí va a salir las actividades que tenemos. Por mi parte yo quisiera rendir un homenaje